El día de hoy quiero enseñarte una estructura que he venido desarrollando con los años, que se fue alargando, pero que también se fue acortando. Entonces, finalmente ya al final del video te voy a dar un truco de cómo hacerlo de manera automática, sin que tú tengas que hacerlo manualmente todo el proceso, pero te lo quiero explicar para que tú veas en qué consiste todo lo que vamos a aprender el día de hoy. Muy bien, mira cómo sería una estructura de carpeta en la que yo utilizo para hacer que las fotografías queden lo más organizadas posible. Y voy a utilizar aquí Photoshop simplemente como a modo ilustrativo para enseñarte cómo lo hago. Por ejemplo, aquí yo creo una carpeta. Esa carpeta pues se va a llamar, por ejemplo, boda Juana y Luis, para ponerte un ejemplo. Dentro de esa carpeta yo creo una subcarpeta que se llame raw o crudas, como tú quieras. En esa carpeta aquí nosotros vamos a poner las fotografías que hicimos en la boda. Por ejemplo, de tu memoria SD tú vas a copiar, míralo aquí, copiar. ¿Por qué copiar? Porque si tú lo mueves y en un momento determinado hay un error, entonces perdiste esas fotografías que en la transferencia pues hubo un error y ahí entonces se perdieron esas fotos. Ahí tú tienes un problema. Punto número 2. Si tú la copias, pues entonces aquí dentro en la memoria SD pues se queda guardado, o sea, no vas a perder tu trabajo. Por eso es bueno copiarla en vez de moverlas. Eso es súper importante, esa parte de ahí. Imagínate que pasamos 1200 fotografías. Entonces, el proceso que sigue aquí es el proceso de depuración. ¿En qué consiste el proceso de depuración? Bueno, ahí tú quitas todas las fotos que están mal, todas las fotos que están bien, pues entonces tú la vas depurando, quitando todas esas fotos que no pues van a servir para nada, las que quedaron desenfocadas, las que salieron con mueca, las que salieron con una las que no comunican nada. Por ejemplo, todas esas fotos tú las vas a quitar y hay muchos software que sirven para eso. Por ejemplo, yo utilizo Adobe Bridge, pero hay también otros que se llaman el Photomatic, por ejemplo. Está también otros que lo hacen con inteligencia artificial, que es el Aftershoots. Hay otros más que se pueden utilizar para eso. En el caso mío yo utilizo este. Es el que utilizo para hacer todo el proceso. Muy bien, entonces aquí ya después que yo tengo esa depuración, ya que tú lo hiciste en el software que tú quieras, pues entonces tú lo vas a pasar a otra carpeta para tener un proceso ya mucho más limpio de lo que tenemos. Por ejemplo, o sea, en esta carpeta sabemos que todas las fotografías están mal y aquí pasamos todas las fotos que están bien. Por ejemplo, si yo depuré y me quedaron, por ejemplo, 400 fotografías, yo tendría ahora que mover. Oye la diferencia. Ahorita teníamos que copiar, ahora tenemos que mover. ¿Y por qué tenemos que mover? Bueno, para que el archivo no se duplique. Y entonces, en vez de tener aquí 1200 fotos, vamos a tener 800 fotografías. Pero seguimos teniendo 1200 en total. Muy bien, entonces aquí donde ya tenemos esas fotografías, el otro proceso que yo hago es renombrar. ¿Por qué es importante renombrar? Bueno, porque las fotografías salen con una numeración que es difícil para el cliente encontrarlo y también para nosotros. Entonces, por ejemplo, sale así: IMG 8099.jpg.raw, lo que tú quieras. Entonces, lo que queremos hacer es que todos los archivos salgan, por ejemplo, con la fecha de la actividad para encontrarlo mucho más rápido,
y el nombre de la actividad, que va a ser así como se lo estoy poniendo aquí ahora. Por ejemplo, va a ser 001. O sea, con una secuencia simple, fácil de encontrar. Por ejemplo, que diga 001, 002, 003. Que cuando yo escriba la fecha en el buscador, pues sea mucho más fácil encontrarla. Y cuando yo escriba la boda, el nombre de la actividad, pues también sea mucho más fácil pues encontrarla. Entonces, eso es lo que yo hago antes de pasarla al Lightroom. Eso se puede hacer antes o después, o en el momento que tú quieras, pero yo prefiero hacerla en Lightroom, o sea, antes de pasarla al Lightroom, para cuando caiga en el Lightroom ya y tiempo después yo la quiera buscar, pues simplemente en Lightroom yo escriba boda de Juana y Luis, y entonces ya aquí pues la pueda encontrar mucho más fácil, mucho más rápido. Entonces, ya después que la renombré, que hice todo mi proceso, pues entonces aquí la pasamos a Lightroom. Mira, aquí la pasamos a Lightroom para hacer todo el proceso de retoque, todo el proceso de color, el proceso de cropear, las máscaras, todo eso, lo que tú quieras hacerlo aquí en Lightroom. Y ya cuando tú terminas con Lightroom, que ya la vas a exportar, imagínate que no sé cómo tú trabajas. Por ejemplo, si tú esas 400 fotos se le entrega al cliente, o si tú haces una depuración le entrega 100 solamente, como tú quieras. Pero aquí en esta parte, en esta última carpeta, pues vamos a poner final. Por ejemplo, aquí el nombre de la actividad y final, para yo saber que esta es la que finalmente se van a entregar. Imagínate que tú le vas a entregar 200 fotografías. Muy bien. Entonces, hiciste la depuración y tú le vas a entregar 200. Ya después se terminó el trabajo, tú le entregaste, eso quedó muy lindo, lindo todo. Entonces, esta carpeta de aquí, vamos a cambiarle el color para que nos podamos entender. Esta carpeta de aquí, si tú quieres, al cabo de 3 meses, 2 meses, la puedes borrar. Eso va a depender de tu flujo de trabajo, de tu espacio que tú tengas en la computadora, X, lo que tú quieras, en una semana, como tú quieras. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, aquí 40 GB, por ejemplo, va a depender de la cámara, pues esas fotos, como están malas, están desenfocadas, están crudas, están oscuras, mal hechas, por ejemplo, esas fotos, si tú quieres, la puedes borrar a confianza, la puedes borrar a confianza, porque ya el trabajo se entregó y no se va a utilizar. Muy bien, todavía nos quedamos aquí con un backup importante, que es este de aquí. Entonces, esas fotografías pues se quedan en esta parte hasta, qué sé yo, un año, 6 meses, que tú sepas que ya no te van a pedir ningún cambio, no te van a pedir que la ponga de nuevo otra vez, o sea que la exportes de nuevo. Esta fotografía aquí, esa carpeta, pues la puedes también al cabo de un año, por ejemplo 6 meses, la puedes borrar. Y finalmente estas fotos pues ya entonces quedarían, perdón, esta carpeta pues finalmente quedaría así. O sea, solamente con una sola carpeta ya al cabo de un tiempo. Y te quedas con las fotografías que tú realmente vas a necesitar, que son estas de aquí. Entonces, esto te lo explico porque esto te va hablando, te va diciendo en qué etapa se encuentra cada cosa. Por ejemplo, cuando yo entro a una carpeta para saber el estatus, por ejemplo, yo sé que aquí todo está mal. O sea, todo lo que está aquí, si yo quiero lo puedo borrar a confianza. Estas son las que depuré que están bien. Incluso puedo darle una revisadita tiempo después para saber si hay algunas fotos que le puedo enviar al cliente de nuevo que quizá no seleccionó. Todo eso, y finalmente estas de aquí. Ya. Entonces, ya que yo tengo eso, te voy a mostrar cómo quedaría este mismo proceso, pero en la
en la computadora. Por ejemplo, si venimos aquí, yo le doy a crear una carpeta nueva. Yo voy a escribir boda Juana y Luis, por ejemplo. ¡Pa! Dentro de esa carpeta, pues voy a escribir ya sea el nombre de la carpeta que dice crudas, ¿verdad? Míralo ahí como lo estamos haciendo ahora. Aquí todas las fotos van a pasar de la memoria SD, van a caer aquí totalmente sin modificar nada. Copiando, recuerda, copiando. Entonces, otra carpeta aquí que se llama selección. Aquí es donde el proceso de selección que tú hiciste en Adobe Bridge, en Photomatic, donde tú quieras hacerlo, pues lo puede pasar entonces aquí. Y finalmente vamos a poner aquí boda de Juana y Luis final, por ejemplo. ¡Pa! Listo. Entonces ya esa es la estructura de la carpeta que tú debes de tener para tener tu trabajo organizado. Eso de tener las fotos sueltas así no funciona, porque después tú no vas a saber a la hora en punto de buscarlas cómo es, o sea, dónde están las fotos. Entonces finalmente ya cuando ya todo el proceso esté finalizado, esa de ahí, si tú quieres la puedes borrar. Y esta también después de ahí, después de años, por ejemplo un año, 6 meses, lo que tú quieras, también la puedes borrar y ya esta carpeta es la que va a quedar finalmente para tu backup. Ya esa no se borra, pues ya esa se queda ahí para tu portafolio, para cualquier situación que se pueda dar, pues ya eso se queda ahí en Q. Muy bien, por ejemplo, miren aquí una estructura que yo creé, una app aquí, que si yo le doy doble clic, él me pide el nombre de la actividad. Y yo vengo aquí, le pongo boda de Juana y Luis y le doy a OK. Entonces, en el escritorio inmediatamente él me crea una carpeta, row, una carpeta que se llama selección y aquí ya el nombre final de la actividad, ya como queda finalmente. Entonces, este software es una aplicación sencillita que creé para yo poder automatizar todo el proceso que le expliqué anteriormente de crear una por una los nombres de las carpetas, porque aquí ya no hay equivocación. Ya yo sé que cuando le dé doble clic a eso, pues me van a crear los nombres de las carpetas donde tengo que trabajar, las carpetas donde voy a echar las fotos que quedaron bien, y ya entonces aquí el nombre de la boda de Juana y Luis final, por ejemplo. ¡Pam! Listo. Y ya ahí tengo mi proceso ya organizado. Simplemente con esta estructura de carpeta que me permite a mí pues tener todo este proceso aquí, que lo he ido diseñando por años, o sea, lo he ido depurando por años. Eso ha tenido muchos cambios y esto es lo que lo he ido cambiando, mejorando, simplificando para enseñarle esto a mis estudiantes, porque esta es la forma más simplificada de tú tener tus fotografías organizadas. Si te gusta lo que estás viendo, si te interesó esto, pues te quiero invitar a que te suscribas, porque realmente este video y otros más que hay aquí en el canal, pues te van a servir de mucho. Y no solamente a ti, sino solamente y no solamente a ti, sino también a otros fotógrafos, otras personas que tú conozcas, que le interese la fotografía y que empiecen pues de manera correcta como van. Así que suscríbete, me ayuda muchísimo, me funciona muchísimo que le des like, que lo compartas y sobre todo que te suscribas y actives la campanita para cuando le mande una información, pues aquí ya entonces te suene a ti de primero. Bien, entonces ese fue el tutorial donde se creó la estructura de la carpeta, donde yo tengo una carpeta súper organizada, que sé en qué estatus se encuentra en ese momento. Ya se acabó la desorganización. Esta es una forma muy fácil pues de trabajar y me permite a mí pues tener un conocimiento de en qué estatus se encuentra la carpeta en la que estoy trabajando. Así que gracias por ver el video. Si tiene alguna pregunta, pónmela por aquí
y con gusto pues estaré pues respondiendo a tus mensajes. Javier Vicente te saluda. Claro que, bye.